están? Muy buenas noches. Es el lunes 20 de febrero. Bienvenidos y bienvenidas a Periodismo en Plural. Esta noche, con nuestra invitada y nuestros invitados, vamos a tocar tres temas que seguramente serán de su interés. Morena en Jalisco, ¿qué es lo que están haciendo? Ya poniendo las cartas sobre la mesa, un poquito más detectable cada uno de los posibles candidatos o candidatas para el 2024. También esta noche vamos a hablar de lo que se está discutiendo sin duda esta semana, que es el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar las herramientas de la ley político-electoral en México. Y también el próximo 24 de febrero se estará cumpliendo exactamente un año del conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y parece que esto no tiene fecha para terminar. Así que le agradezco muchísimo a quien nos acompaña esta noche. Lucía Almaraz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, siempre un placer estar con mis compañeras y compañeros. Gracias. Gabriel Torres. Muy buenas noches y buenas noches a quienes nos ven y nos escuchan. Irán Espinosa Los Monteros. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá. Gabriel Ibarra. Encantado de estar en esta mesa. Buenas noches. Y comenzamos contigo. Fíjate que este fin de semana me llegó por ahí un tuit para que participara en una encuesta que hizo Cecilia Márquez, Ceci Márquez, quien pues está buscando un espacio en la elección popular para Jalisco. ¿Tú cómo ves también este pronunciamiento que hace Carlos Lomelí, el doctor Carlos Lomelí, para seguir apoyando todo el proyecto de la 4T, y que parece que se suman ya estas pre-campañas o campañas anticipadas donde nadie ni nada les dice algo, ¿no? Bueno, pues esto es parte del juego del presidente cuando dio a conocer sus corcholatas preferidas, que adelantó la carrera presidencial del 2024, y esto luego llega a los estados con los comités de apoyo que está teniendo cada corcholata. Y en el caso de Jalisco, pues vemos a actores protagónicos que han jugado un papel importante en otros tiempos, principalmente el caso del doctor Carlos Lomelí, que ya fue candidato a gobernador y candidato a alcalde. Él está apoyando al secretario de Gobernación, a Dan Augusto López Hernández. Y bueno, hay otros actores también que traen su corcholata preferida. Marcelo Ebrard, los que apoyan a Claudia Sheinbaum. Entonces, al mismo tiempo justifican ese protagonismo con esa promoción que están haciendo de sus gallos a los que le están apostando. Pues yo veo que sí hay condiciones favorables para Morena, para que pueda obtener un buen resultado en las elecciones del 2024. Primero, bueno, habrá que ver cómo son las negociaciones nacionales, quiénes le entran, quiénes no le entran. El caso de Movimiento Ciudadano, que es el partido que gobierna Jalisco, que se ha ofertado como la tercera vía, que ellos no van a tener ninguna alianza. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay una definición de la Alianza Nacional de Va por México, en el que están encuadrados el PRI, el PAN, el PRD, y el Movimiento Ciudadano trae una presión muy fuerte. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con esa alianza? Y ahí es donde se va a determinar precisamente quiénes serían los candidatos para Jalisco. Ahora, está el caso de los actores. ¿Quiénes son los actores del Movimiento Ciudadano que buscarían la gobernatura, que ya lo han expresado? Uno es Carlos Lomelí, de Morena, que iría por segunda ocasión de Morena. Otro es el coordinador de la fracción legislativa de Morena en el Congreso del Estado, José María Martínez. Un tercero es el papá de Checo Pérez, Toño Pérez Garibay. Cierto. Ahí está. ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, él dice que va con Claudia, que Claudia es su corcholata preferida, y están las mujeres, porque también no está claro todavía si va a ser hombre, si va a ser mujer, por la cuestión de la paridad. Hace unas semanas el doctor Javier Hurtado analizaba desde el punto de vista jurídico la posibilidad de que una mujer fuera que el Movimiento Ciudadano postulara una mujer en razón pues de criterios que el mismo INE ya ha establecido respecto a la paridad, de tal suerte que son 32 estados, 16 deben ser hombres y 16 deben ser mujeres. Y en el caso de aquellos partidos que han postulado, que han ganado o que han perdido,
la paridad sería a favor de la mujer en los casos en los cuales hayan ganado, no hayan perdido. Entonces, la tesis del doctor Hurtado es que en Jalisco Movimiento Ciudadano podría postular una mujer. ¿Y qué consecuencias tendría sobre los otros partidos políticos? Pues habría que ver qué está pasando con otros partidos políticos en otras entidades donde hay elecciones, como el Estado de México, en el cual Morena postula una mujer, el PRI postula una mujer, y en el caso de Coahuila, el PRI postula un varón y los otros partidos postulan varones. Entonces, si Movimiento Ciudadano postula una mujer, Morena podría también postular una mujer. Entonces, no hay una definición qué es lo que podría cambiar precisamente la situación de que Carlos Lomelí, de que Chema Martínez, porque ahorita pareciera pues que ellos llevan mano, pero si la decisión es que va mujer en Jalisco, entonces ahí, ¿qué nombres son los que podríamos señalar? Está Cecilia Márquez, diputada federal, que ya expresó que le gustaría ser candidata a gobernadora. Está también Candelaria Ochoa, que es regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara y que tiene una gran experiencia, estuvo al frente de Conavín en gobernación, ha sido diputada federal y diputada local, muy identificada con las luchas feministas. Está la diputada local también, María Padilla, que se ha destacado en el debate parlamentario, alteña, abogada, debate parlamentario del Congreso del Estado. Y está la presidenta, hay una presidenta de Morena también, Katy Castillo, que no le veo más posibilidades, pero bueno, pero es mujer, ¿no? Entonces, el rejuego pues en Morena se está dando, se está presentando, y varias encuestas están ubicando a Morena en las preferencias electorales en los principales municipios del estado de Jalisco. Así es. Entonces, muy interesante lo que se está viendo, que también sería parte de un desgaste que vive el Movimiento Ciudadano en Jalisco y el impacto también de los programas sociales de la Cuarta T, que están acarreando una para que tenga esas preferencias, indiscutible, ¿no? Principalmente esta pensión de adultos mayores, que ellos ya son 4,800 pesos cada 2 meses. Entonces, ¿no importa si es hombre o mujer la candidata para ocupar la candidatura al gobierno de Jalisco para el 2024? En todo caso, ¿Morena va adelante? ¿Tú lo crees así? Yo no creo que vaya adelante. Lo que creo es que Jalisco es un estado sumamente atractivo para Morena, de los que no ha podido, pues justo eso, gobernar. Y que ahora, lo dice bien Gabriel, ¿no? Cómo se ha adelantado el proceso electoral, pero era algo que ya se esperaba, ¿no? Que este 2023 fueran las pre-campañas de lo que vendría para ser el 2024, eso por un lado. Y por el otro es que en algunos ejercicios que ya se han realizado de estas encuestas, pues la verdad es que vemos que la gran contienda va a ser entre Morena y Movimiento Ciudadano, ¿no? Y Morena se posiciona muy bien con relación a MC, incluso, por ejemplo, hacían un ejercicio muy interesante, particularmente en Guadalajara, y decían que ese ejercicio, que aun cuando fuera por ejemplo, la coalición va por México, que estaríamos hablando del PRI, PAN y PRD, que podrían competir por la alcaldía de Guadalajara, pues solamente acumularían un 25.8% frente a MC, es decir, los partidos, ¿no? Entonces, Morena, la verdad es que se posiciona, justo comparto el punto de vista, más por una cascada a nivel federal, en este caso por el presidente de la República, y del programa social que le ha ido bien, que es el de adultos mayores, que en realidad porque veamos una política fuerte de Morena. Lo que más o menos podemos observar son dos cosas en las que yo me detendré solamente un minuto. Uno es que recientemente, justo al iniciar el año, presentaron un plan de trabajo ya Morena, como para visualizar qué es lo que van a hacer en el proceso electoral, que todavía está sujeto a revisión, ellos mismos lo dijeron. Y lo otro es cómo la postura que han tenido los regidores en Guadalajara, que particularmente es Carlos Lomelí, que es Candelaria Ochoa, que es Mariana Fernández,
que son los que de manera más visible se ven. Un poco el tema de Chema Martínez, ¿no? Que más que el trabajo, más bien ha sido que él ya ha dicho que sí le interesa la parte de la contienda, sobre todo en el nivel gobernatura, pero más allá de eso, el trabajo político me parece que también tendrá que hacerse al interior del Estado, que en ese parece que hay un tema interesante, ¿no? Es decir, sí hay municipios ya interesados en Morena. Entonces, yo creo que lo que se viene es sumamente fuerte entre dos partidos y que el resto de los partidos se van a poder colar, pero no de manera tan fuerte como lo va a hacer MC y Morena. Lo que sí es que le están apostando a las redes sociales, ¿no? Toño Pérez, por ejemplo, que lo vemos muy intenso, con mucha producción, ¿le alcanzará para llegar y colocarse? ¿O esto es mucho más serio, por llamarle de otro modo, que lo que podemos ver en redes sociales, ¿no? Yo creo que las redes sociales influyen, son un factor hoy imprescindible de la acción política, pero no es el 100% de la actividad la que se puede realizar a través de las redes. Ni del votante. No. Ahora bien, yo lo que veo en Morena, Jalisco, es un partido, una marca bien posicionada, porque es la marca del presidente, pero que una vez que le montas candidatos, sube o baja. Claro. ¿Por qué? Porque, ahora, quienes encabezan a los partidos cuenta, y cuenta mucho. Y yo creo que una de las principales debilidades de Morena en Jalisco es que no logra definir un ADN propio. Es decir, una es Morena de Carlos Lomelí, sí. Otra es Morena de Claudia Delgadillo, otra es Morena de Chema Martínez en el Congreso, y otra es tal vez Morena de Alberto Uribe en Zapopan. Y si nosotros consideramos que la principal herramienta de la oposición es cómo votan sus diputados en el Congreso, pues yo te diría que Morena Jalisco no es oposición, porque en los temas fundamentales ha ido con el gobierno, contrario a lo que ocurre a nivel nacional, donde MC sí es oposición a Morena en la Cámara de Diputados Federal. Aquí la fracción de Morena en Jalisco, en los temas más importantes, va con el gobierno. Y entonces, aunque oyes a Cecilia Márquez oponiéndose como diputada federal, a Carlos Lomelí de repente difiriendo, a Candelaria Ochoa y a Mariana Fernández tomando posturas distantes, lo que se vota con la fracción de diputados que los votos de los ciudadanos le dieron a ese partido para hacer la oposición en el Congreso, pues es un comportamiento sumamente diferente. Entonces, es un partido al que le falta organización. Yo creo que la estructura del partido es muy endeble. El conocimiento y el posicionamiento del partido, pues por el presidente es muy alto, pero su estructura política es muy endeble para ser el partido del presidente. La ideología política de Morena Jalisco difiere completamente de lo que es Morena a nivel nacional y especialmente en el sur de México. Sí. La militancia es muy baja, o sea, me refiero, el número de gente que realmente está afiliada a ese partido es muy baja, no así los beneficiarios de sus programas sociales, pero la militancia, que es otro factor para definir un partido político, es muy baja. Y el programa de gobierno, es decir, ¿cuál es el programa de gobierno si ganara ese partido las elecciones o la mayoría de diputados en el Congreso? ¿Cómo esperaríamos que sigan comportándose? ¿Como lo ha hecho esta legislatura? ¿Como declara Candelaria? ¿Como declara Carlos Lomelí? ¿Como declara Cecilia Márquez? ¿Como cuál? El problema es que no hay cohesión. Entonces tampoco está definido el programa de gobierno. Sí a nivel federal, pero yo creo que en Jalisco es, por alguna razón, el partido sigue sin tener un orden, una estructura y una definición política. Lo que sí es que hay personajes que esperaban su oportunidad en sus otros partidos, ¿no? Como el de Mariana Fernández, por ejemplo, en el Revolucionario Institucional. Entonces, y el de Claudia. Y el de Claudia Delgadillo también, por supuesto. Y creo que están viendo la oportunidad en esta ocasión de ahora sí alcanzar más que el servicio, ¿no? Que es lo que nosotros ciudadanas o ciudadanos estaríamos pensando, es ahora sí llegar, ahora sí alcanzar el cargo tan anhelado, administración tras administración, donde no pudieron, ¿no?, colocarse. Ahora, más que esta paridad también. Los ejemplos que das, yo creo que no es que les haya ido mal en el partido, finalmente han estado ahí. Y tuvieron sus posiciones en su momento. Con buenas posiciones y participando en la política estatal, o sea... Sí, pero está este techo donde las candidaturas y además importantes... cada quien tiene derecho a buscar los espacios que quiera, ¿no? Y si no te lo están dando, pues bueno, puede que Mariana haya fue coordinadora opciones. De la fracción.
Y fue secretaria de Estado. Exacto. Secretaria de Estado en el gobierno de Aristóteles Sandoval. O sea, no es como que sean fichas no tomadas en cuenta no en valoradas. el partido en el que estaban o no valoradas. Más bien, al partido se le dejó de valorar. Pues los resultados del PRI están, ¿no? ¿El PRI dónde está ahora? La marca, ¿no? La marca, sí, la marca como tal. Yo coincido totalmente en que en realidad el auge de Morena es el auge de Andrés Manuel López Obrador. Y no más. Y no más. Y los nombres que escucho que han levantado la mano, pues la verdad es que a muchos les hace falta posicionarse y algunos están sobreexpuestos desde hace mucho tiempo y muy quemados. Estaba viendo resultados electorales del 2018, 15% por debajo Morena de los votos que obtuvo Enrique Alfaro para la gubernatura, estando de frente a Carlos Lomelí. Yo creo que lo que vaya a lograr en la Morena, boleta local, pero en la nacional, sí, en la boleta local. al menos es que sacó es más otra votos historia. que En la Alfaro. boleta local. Sí. Sí, y me parece que a lo O sea, mejor Jalisco ayudó lo a que se posicionara tendríamos López que Obrador. voltear a Sí, ver cómo no. es qué está ocurriendo en el interior del estado de Jalisco, donde pues ahí sí podría dar un voto muy importante. Bueno, creo eso. recordemos cuando se enfrentaron Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval, el PRI ganó porque ganó zona metropolitana, pero Alfaro estaba posicionadísimo en el interior de Jalisco. Y yo creo que algo muy similar pudiera pasar. gestarse en estas próximas contiendas del 2024. Hay que ver quién es el candidato y hay que ver qué tanto juego le da también el presidente desde A ver, desde ¿qué sus pasa posiciones, si ¿no? Coahuila lo pierde Morena y qué pasa si, o al revés, no pierde Estado de México, o en realidad si le dan ya Estado de México, ¿no? Yo creo que gana ¿qué Estado se lo- de México y pierde Coahuila. Yo Correcto, pienso creo que por queda ahí así va. tal cual. Sí. Morena gana Estado de México. Pero Morena que gobierna más de 20 estados en este 22. momento. 22 Sería el estados. 23. O sea, Exacto. o sea, la verdad tampoco es que Morena esté muy nervioso, ¿no? No es predominante, es hegemónico. Es hegemónico y va para más, ¿eh? Por eso, Y va a para eso me más. refiero, a que con ese triunfo va a tener alguna influencia en el comportamiento de los votantes, las votantes Ah, sí, claro. en En Jalisco. el interior de Jalisco, Bueno, podría ser, indudablemente. exacto. En zona metropolitana siento que ¿Saben está lo que muy es quitar al PRI Yo- del Estado yo de difiero México y que esa de sea lo que entonces su señalas, Irán. bandera o su mensaje? Bueno, pues, Yo difiero de lo que señalas que en la zona metropolitana hay desgaste de... Yo creo que el mayor problema de imagen que trae Movimiento Ciudadano es en la zona metropolitana. Yo veo a un Morena Pero partido o creciente personaje. como partido yo veo a un O creciente por Morena tema incluso. en Guadalajara, en los municipios metropolitanos yo veo crecer a Morena. Puerto Vallarta, acaba de publicarse una encuesta, Puerto Vallarta anda muy arriba Morena y aparece arriba aquí en Guadalajara, en Tlajomulco, muy parejo en Zapopan y muy adelante en Puerto Vallarta, que gobierna. Yo creo que esto es impacto, de alguna manera, principalmente de los programas sociales del gobierno de López Obrador. Sí, en eso coincidimos Principalmente, en la mesa, ¿no? repito, el de pensiones para adultos mayores. Oye, son 4,800 pesos cada 2 meses. Entonces, ya 2 personas en una familia ya son 9,000 pesos. Entonces, de alguna manera, esto Cada 2 meses. sí influye. Con esta O inflación. sea, influye. es más que el salario mínimo que lleva si Pero fuera con una esta persona inflación escalada de trabajando, precios. ¿sí me ¿Sí? explico? Oye, pero a Y ver, sin me llama- trabajarlo, me me llama la- refiero. Perdón. Termino nada más. Yo creo que el gran desafío de Morena es no necesariamente el hecho de que tengas una simpatía implica traducirlo en votos. Y ahí creo que el gran reto de Morena es, como señalaba mi tocayo, la estructura y la organización. O sea, de poco te sirve tener una gran simpatía. Lo vimos con Kumamoto cuando fue candidato a senador. Era el que tenía más simpatías. Pero sin estructura fue aplastado fuera de la zona metropolitana. Gana la zona metropolitana, pero pierde ante Clemente Castañeda con la alianza con el PAN que se da también. No tiene estructura. Entonces, Morena, el gran desafío para ser competitivo es tener estructura y organización. Pero hay muchas morenas, como también señalaba. Es que eso justo. Hay muchas morenas. Justo eso. Entonces, ¿cómo se va a lidiar
hacia un objetivo. Y en torno a quién se puede construir. A ver, les voy a decir cómo se va a alinear. Se va a alinear con el plan B. Que se aprueba la semana. Bajo esa que le va a ayudar sin duda a avanzar. De estarse volteando a ver a quienes en área metropolitana podrían tener alguna mayor relevancia, alcalde Tonalá, alcalde Zapotlanejo, y no se ven. Bueno, vamos a la pausa. Hablando de área metropolitana de Guadalajara. Y regresamos con el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. El próximo 26 de febrero se va a realizar una manifestación en diferentes ciudades del país. Según las personas que están al frente de estos movimientos, al día de hoy son aproximadamente 70 lugares en todo el país donde ciudadanos y ciudadanas están convocadas precisamente para manifestarse en contra de las modificaciones a los reglamentos de la Ley Político-Electoral de México, después de aquel rechazo a la reforma que, bueno, resultaría inconstitucional en caso de haberse aprobado, que había propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador en contexto general a la ley. Así que se queda con reglamentos, ¿no? Esto se va a discutir ya, a lo mejor mañana o pasado va a estar aprobado, ¿no? Yo creo que sí, o sea, la reforma la van a aprobar en ambas cámaras, es una ya casi un compromiso político, pero también tienen claro que la ruta jurídica para que la reforma entre en vigor pues es muy incierta, porque hay varias de las disposiciones comprendidas dentro del plan B, que no todo, pero algunas disposiciones, primero que son imposibles de ejecutar de cara a la siguiente jornada, que crearían un caos, que reducirían la capacidad del INE. De esta 2023. Sí, el 24. O sea, estamos en el 23 sí, ya algunas de estas podrían poner en riesgo la instalación de las 160,000 casillas necesarias para las elecciones del 24, la capacitación de funcionarios de casilla que se requieren, el conteo oportuno y certero de los votos, la labor operativa de traslado de los paquetes a las juntas distritales. Imagínate que hay una disposición del plan B donde dice que dentro de la zona metropolitana con una junta distrital abarcas todos los distritos. Pues eso es literal y humanamente imposible. Claro. Yo creo que habrá muchas de estas cosas que están aprobando porque traen un tema de consigna y frente a la opinión pública quieren sacar adelante su mayoría, pero que son imposibles de ejecutar en la práctica. Y por otro lado, muchas se van a judicializar, si no es que todas, se van a judicializar, y hay antecedentes ya de amparos concedidos contra ciertas disposiciones de la reforma que van a dejar sin aplicación. Entonces yo creo que es muy incierto todavía, al menos el plan B para la elección del 24 no lo veo factible, porque creo que eso a un año de la elección estaremos poniendo en riesgo todo el proceso de disputa, y no le veo sentido que mientras Morena gobierna, pues debería ser el partido más interesado en que las elecciones se hicieran de la mejor forma y con el mayor nivel de legitimidad. Tú lo has dicho ya, gobiernan 22, van a gobernar 23 estados, pues están en su mejor momento, porque habría que meterle ruido a la organización y a la certeza del conteo de los votos. Y pienso que esta reforma del plan B tal vez podría aplicarse en el largo plazo, pero veo difícil que el grueso de las cosas que hoy se discutan puedan ser aplicadas y ejecutadas en la elección del 2024. Por ejemplo, esta parte donde sería la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lucy, la que estaría coordinando las identificaciones para los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, solamente los que habitan, y lo decía Ciro Murayama en sus redes sociales, son 10 millones de compatriotas, ¿no?, que estarían siendo invitados al voto, pero a través de una secretaría del gabinete, ¿no?, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿qué tipo de credibilidad podría tener el manejo de esos 10 millones de votos que serían muy importantes para una candidatura? Sí, no, totalmente incongruente, ¿no? Sería una elección, digamos, en el extremo de Estado, ¿no? Bueno, a ver, pero en el tema del dichoso plan B que está por discutirse, ya lo decías, entre mañana y estos días, hay dos versiones, ¿no? Una, y ya empiezan además a intensificarse estas campañas o a favor o en contra, ¿no? En contra, pues por parte del partido Justo Morena, ¿no? En donde dice, a ver,
Sí tiene que existir una reestructura, particularmente el INE. Hemos dicho en este espacio que la reforma electoral no solamente es tema del INE, son muchos otros rubros más. Y esto el no tema cumple con electoral, necesidades, ¿no? exacto. Y que también hemos dicho que es importante que por supuesto se entre de fondo a verificar, como en cualquier otra institución, no solamente del INE, cualquier otra, qué está sucediendo, ¿no? Solo por poner un ejemplo, y de una vez lo digo, sin ánimo de defender ni al presidente ni a Morena, pero un dato importante es que el consejero presidente tiene una percepción bruta mensual de 262,000 pesos. Eso hablando de él, pero una vocalía secretarial, 98,000. Y una vocalía de organización, 88,000. Es decir, son sueldos en los que, por supuesto, hoy quien esté interesado en integrarse al INE son sumamente atractivos. Pues ni nada más ni nada menos que hay 200 personas interesadas en el tema del INE para aspirar a formar parte del INE. Pues eso es precisamente por esto, ¿no? Entonces, Morena dice que con una parte de la reforma lo que se pretende es quitar esta burocracia dorada, ¿no? Entonces, sí hay que entrar a revisar, pero no bajo los esquemas que nos están planteando, que luego resultan sumamente severos. Por ejemplo, uno de ellos es desaparecer el servicio profesional, que ha sido, por cierto, un ejemplo para otros servicios profesionales de carrera. Más o menos se podrían despedir a 5,921 personas. Que han dedicado la vida, la preparación, la profesionalización y el conocimiento. No hay más personas que conozcan a perfección un proceso. Pero además que nos ha costado a nosotros, porque profesionalizar ese personal ha llevado muchos años y ha llevado mucha inversión pública. Cada uno de sus cursos, cada uno de sus niveles. Sí, y los dejamos ir y los dejamos ir con toda esa experiencia y todos esos conocimientos, ¿no? Eso por un lado. Pero también hay que, de lo que decíamos, esta reforma, lo decía Lorenzo Córdoba, se hizo bajo el planteamiento de que cuando no hay proceso electoral, pues no realiza ningún tipo de función los servidores públicos que forman parte de la institución. Me dicen, no, pues claro que se realiza, ¿no? Hay toda una preparación previa a todo el tipo de proceso electoral. Y entonces, lo que se augura, y ya de hecho se están preparando en ese sentido, son acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Donde que están dicen, ya, ¿no? Ya están. Ahora, saben que ya está próxima también, o por lo menos están llamando a manifestarse el próximo 26 de febrero, el domingo. ¿no? Justo también, ahora el llamado es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dicen, ahora va a estar en tu cancha. Tú vas a tener el balón. Y entonces ahí están las acciones de inconstitucionalidad, porque efectivamente muchos de los preceptos pues no coinciden con la Constitución. Recuerden que justo el plan B fue porque no se pudo modificar la Constitución y lo que se hizo fue pues algunas reformas a otras leyes secundarias, ¿no? Que cuando se hacen esas reformas pues no se observa la constitucionalidad. Entonces sí va a tener un papel sumamente importante la Suprema Corte al resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad, que por supuesto no se van a resolver de un día para otro, y máxime cuando va a haber una lluvia de acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, los próximos días, no solo por la discusión y el análisis que se va a hacer sobre el plan B, sino por las acciones de inconstitucionalidad que ya se prevén, va a ser todo un reto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendremos que estar muy atentas sobre el tema. O sea, tú, por ejemplo, Irán, ¿crees que el 2024 vamos a llegar con la ley que tenemos ahorita, con una gran cantidad de procesos judicializados, etcétera, que le va a impedir, al fin de cuentas, al INE tomar esto que se está planteando ahora y que vamos a seguir como si nada con lo que tenemos? Yo creo que los cambios que se plantea, el plan B, porque la gran reforma no se logró, tampoco se van a poder aplicar, ¿no? Hacer tangibles en estos comicios para renovar presidencia, ¿no? Yo creo que estaremos en una parálisis, creo yo, en lo que los ministros resuelven las acciones de constitucionalidad y demás, bueno, los argumentos que se estarían brindando. Creo que el tema en particular y sobre todo lo que va a ocurrir el domingo tiene sumamente molesto al presidente. O sea, hoy por cierto, el número que escuchaba hace un momento por parte del coordinador de comunicación del Frente Cívico Nacional y Unidos, conformado por 113 organizaciones, que es la que está convocando, suma 79 ciudades ya, 79 las que estarían este próximo domingo realizando alguna movilización. Y recordemos los números y las imágenes, sobre todo, pues, de lo que ocurrió en la movilización pasada y que de verdad se notó que al presidente, pues,
Hubo incluso, me parece, un antes y un después en la actitud, quizás no muy notorio, porque pues, el presidente es como es, pero justo lo ocurrido esta mañana, donde habla en contra de la Iglesia mexicana, pues ya, pues es que esta semana en particular, todos los días va a haber algún mensaje específico vinculado a esta manifestación de este próximo domingo. Creo yo que es un grupo que se ha venido fortaleciendo y creciendo más de lo que el presidente mismo esperaba. E incluso la postura, a lo mejor, pon tú que no van todas las personas que están en contra de ese tipo de maniobras implementadas por el presidente, y ahora la bandera es INE o la bandera es el voto, pero en realidad sí creo yo que hay un número cada vez más creciente de personas que votaron en su momento por el presidente y están desencantadas por lo que ha venido ocurriendo o no ha venido ocurriendo, y a partir de ahí que es contraria a la percepción que tiene Gabriel Ibarra, porque Gabriel Ibarra dice que dentro de la zona metropolitana de Guadalajara hay más personas que podrían estarse inclinando a Morena. Yo de verdad, de pronto, sí entiendo, por supuesto, y veo los números de popularidad que presenta el presidente, pero yo lo veo en lo corto, incluso con personas que le defendían hace un año, ya no más. Bueno, yo veo esto como parte de una polarización que el mismo presidente la ha generado. Yo veo que la manifestación en sí no va a parar lo que la Cuarta T está impulsando en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El plan B va para adelante, lo van a aprobar porque se requiere simple mayoría. Eso va. Entonces va. Pero de que se aplique. De que lo va a frenar, no lo va a frenar. Interesante el ejercicio de movilización ciudadana, sí. ¿Que llega tarde? No llega tarde, no llega tarde porque finalmente es el 2024. Yo creo en ese contexto hay que ver esta manifestación, de ejercitar el músculo ciudadano y de que se unan en un frente todos aquellos que están contra la Cuarta T. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que señala Irán. En estos años, López Obrador y la Cuarta T ha perdido muchos aliados. Porque hace 5 años, en las elecciones del 2018, pues un sector fuerte de la clase media apoyaba totalmente a López Obrador, académicos, intelectuales. Un sector mayoritario de la iglesia también. Sí, o sea, había muchos, y razón había también, por supuesto, por esos desequilibrios y esos excesos, desequilibrios económicos que el modelo ha generado, porque cerca de 60 millones de pobres es casi la mitad de la población mexicana. Entonces, ¿qué le dices tú, PRI? ¿Qué le dices tú, PAN? A esos ciudadanos que no han tenido oportunidad de desarrollo y de crecimiento. O sea, han estado marginados. Y esos, de alguna manera, yo creo que ese sector, parte importante del sector es el que sigue sosteniendo a la Cuarta T con los programas sociales, unos más exitosos que otros que ha tenido López Obrador, que el mismo Felipe Calderón lo reconoció en este escrito que se publicó ayer en un diario local y otro nacional, en el que llama a que la ciudadanía participe, una revolución ciudadana que tome los partidos políticos le abran, pero reconoce la fortaleza de López Obrador. Dice pues que no menos que otros presidentes en este momento, pero sí más consistente, ha tenido esa aprobación, y que ese programa de pensiones a adultos mayores es justificable, dice, porque de alguna manera sí genera una redistribución de la riqueza. Sin embargo, dice también pues que es insostenible, porque López Obrador lo que ha hecho es más y más, ¿y dónde está el dinero? O sea, llega un momento en que se agota el dinero y se le quita a otros campos importantes de lo que es un estado de bienestar, como es la educación. Le baja el presupuesto a la educación, le bajas el presupuesto a salud, incluso en los tiempos de COVID, salud se le bajó el presupuesto, en seguridad, a pensiones, el problema de pensiones, o sea, una serie de campos fundamentales de lo que es el estado de bienestar. Cuando jalan la cobija y la cobija no es más grande, y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a colapsar. No va a haber dinero pues que alcance para sostener ese programa. Calderón dice, pues sí, muy bueno, que quisiéramos todos los presidentes de dar eso y dar más, pero no es posible, la realidad no te lleva. Entonces, creo que lo de la manifestación del domingo, que viene, de este domingo, vamos a ver qué tanto
esa conciencia ciudadana para confrontarse con la Cuarta T crece. Yo lo vería más en ese contexto. Y finalmente, los alcances que pueda tener este plan B de las reformas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el impacto que podría tener, bueno, pues yo creo que la pelota va a estar en la cancha de la Suprema Corte de Justicia con las impugnaciones que se presenten de inconstitucionalidad que se den. Y hemos visto que la Corte ha avanzado en ese sentido, incluso ha sido freno en algunos temas del gobierno de la Cuarta T, y más ahora que tenemos a una presidenta ministro, pues que no vemos se lleva que nada. Quiere hacer valer la independencia no se quiere del ni Poder saludar. Judicial, ¿no? Saludarse. ¿Pero para qué lo quiere saludar? Pues que ella que haga su trabajo. Bueno, y ya, porque son dos nada poderes más. que se Así tienen deberían de ser. ¿No? Pero son dos poderes que se deberían de entender hablando de democracias, Sí, ¿no? claro. A ver, En el Cuando diálogo, las condiciones ¿no? del Ejecutivo las da, pero en este caso, pues... Ahora- Yo creo que hay dos cosas que no se le pueden regatear al presidente, que es justamente el asunto de los programas sociales y salario mínimo que ha tenido Los un aumento 270, ¿no? que no se vio durante muchísimos años, ¿no? Y además en porcentaje importante. Pero me llama mucho la atención este discurso de la 4T, porque yo no observo, siendo muy honesto, que este sexenio signifique una transformación del país. No, solo es discurso. Y ni siquiera, o sea, señalamos hace un momento, tú decías, bueno, y también decía Lucy, educación, seguridad, salud. Me parece que no se ha visto un crecimiento, un cambio. Dijo el presidente que para finales de este año, ya ahora sí, ¿no? Para 2023 finales, el sistema de salud público en el país tipo Dinamarca. iba a ser tal cual lo prometió en campaña. Yo quiero pensar que, ok, decían Dinamarca, pero hablaba pues de una posibilidad alcanzable y muy lejos, ¿no? A ver, muy lo que lejos. sí es que... Economía pésima. A ver, es que esto está como medio Inflación. complicado, ¿no? Dicen los empresarios que para este 2023 esperan un panorama de mayor inflación, pero con buena expectativa de crecimiento, ¿no? A comparación de otros países. O en América Latina también hay otras cifras donde dicen que son los otros países que han crecido más. Revelan otros datos, que hay más niños y niñas pobres en México ahora, se ha incrementado el número de pobres, pero no podemos dejar a un Se ha lado que incrementado la informalidad. tenemos estamos Una saliendo de pobreza este laboral. proceso de la pandemia pobreza también, y que México no es el único país que tiene estas problemáticas que no son precisamente acuñadas por el Totalmente. gobierno mexicano. Y la ¿no? guerra, de Y lo que tenemos vamos a una hablar. guerra que ha trascendido a la frontera, tiene un Y que ha año. impactado todas las economías. Todas. Sí. Entonces, ¿podemos seguir midiendo con la misma vara a la 4T? El tema es que llegan y prometen, ¿sabes? O sea, deberían de esperarse al contexto. Una cosa es estar fuera y pues hablar como lo ha hecho él cuando fue oposición, ¿no? Pero llegan y gobiernan y bueno, prometen el tema de salud, el tema de seguridad, En tonos todo lo que mesiánicos, criticaron, además, exacto, ¿no? todo lo que criticaron al otro, pues ahora lo están haciendo y de la peor manera. ¿Sabes qué? Creo que, por ejemplo, esto de la vida eterna para los partidos chiquitos, ¿no? El Verde Ecologista y el PT es uno de los ejemplos simples donde Que se eso no viene del pretende presidente, conservar todavía a estos partidos, Que eso ¿no? el presidente Ya lo condenado. quitaron. pero lo Ya condenan lo en quitaron. Ya lo discurso. quitaron. Bueno, Ya lo Sí, quitaron, pero lo luego tenían. ponen, Pero exacto, Lo tenían considerado. y hasta que Ajá. la oposición lo Exacto, señaló y Exacto, fue es que indefendible ahora- en el debate, Exactamente. fue que lo Ándale, quitaron. Le das el clavo, exacto. Lo Pero que pasa es que hay muchos consideraron. partiditos que, Nació como muerto. en el viejo Sí, sistema sin lugar a dudas. hegemónico, Pues Romero. juegan Romero. ahí de nomás a tener el comparsas, de registro. paleros, ¿no? Sí. Vámonos. Y si el principio fuera de origen, no lo hubieran propuesto Claro, en las exacto. iniciativas. Sí pegaba, ¿no? Sí, que nadie se diera cuenta, que nadie lo visibilizara, ¿no? El tema es que, ¿cómo es que se animan a ponerlo ahí? Pues porque finalmente les sirven. ¿Quiénes han sido los que han apoyado las iniciativas del presidente? totalmente, Pues sí. justo son estos dos Los partidos. Divide y vencerás. Así es. Así es, pues bueno, ojalá y que en la realidad se hagan a un lado y dejemos de estar precisamente aportándole estos millones y millones de pesos en años no electorales a estos partidos que pues que se no convierten sirven. en parte de la hegemonía que mencionaba Gabriel. Así ¿no? es. O sea, esos partidos chiquititos existen con base en una figura hegemónica, que es lo que se está pues, ya imponiendo. Y ya tocamos el tema de la guerra de Ucrania y Rusia y lo vamos a profundizar un poquito más después de la pausa.
Bueno, ya estamos de regreso y lo decíamos en el bloque anterior, se estará cumpliendo el próximo 24 de febrero, un año donde Rusia comienza con los ataques a Ucrania, claro, por un conflicto bélico que ya se venía arrastrando años atrás por la posesión e invasión de algunas tierras que geográficamente eran necesarias y las quería tomar y las tomó Rusia, y que posteriormente esta relación política con la OTAN y la preferencia que tenía Ucrania de adherirse justo a estos países despertó la ira nuevamente de Vladimir Putin. Así que un año, que lo decías bien, Gabriel, o sea, no es solamente la pandemia, sino esta guerra y estos conflictos que han generado del abasto, por ejemplo, de energéticos y también de semillas que son básicas para la alimentación de todas las personas en el mundo y que nos impactó a nosotros, ¿no? Y que veíamos también, ¿no?, que se quedaban contenedores flotando en las aguas internacionales porque no había forma de acercarlos. Pues mira, Trini, yo creo que lo más relevante de la fecha, digamos, del año que se cumple del inicio de hostilidades, es la visita del presidente de Estados Unidos a Kiev. Yo creo que además es una visita que no se publicitó con anticipación, que parece que se la sacan de la manga, que el presidente de la superpotencia que ha mantenido esto que se ha llamado en el pasado la Guerra Fría, esa tensión ideológica y económica entre las dos grandes potencias del mundo, que son la Rusia y los Estados Unidos Occidente, Europa del Este y Occidente, se esté dando en este momento una visita oficial del presidente de los Estados Unidos a Kiev, que en medio de esa visita se reúna en una visita oficial con el presidente Zelensky, y que además ofrezca, dice, voy a decirlo en las palabras explícitas que lo dijo el presidente de Estados Unidos, ayuda en todo lo necesario, entiéndase todo como que es todo, ¿no? Y que además se hubieran anunciado específicamente 470 millones de euros a disposición, extras a disposición de Ucrania. Pues yo creo que nos está hablando de una participación que hasta hace un año no había ocurrido concretamente. Sí había condenas, había medidas económicas, pero el presidente de Estados Unidos se había hecho presente en la zona, y con ello todo el mensaje que lleva implícito. Y es tan sorpresiva la reacción y la visita que incluso la Comunidad Económica Europea y los ministros exteriores que hacen su presencia en la Unión Europea siguen apenas reaccionando en cascada. Algunos siguen todavía revisando los guiones de qué es lo que van a decir con respecto a la visita del presidente, porque tiene un enorme significado. Claro. Y habrá que ver también la respuesta que dará Rusia, que hasta ahorita no está clara qué va a decir Putin al respecto. Porque están en lo mismo, ¿eh? Lo cierto es que ya se habla a un año de 150,000 soldados fallecidos por cada bando aproximadamente, o sea, rusos y ucranianos que han perdido la vida. Estamos llegando, después de la Segunda Guerra Mundial, al mayor conflicto bélico sucedido en Europa, y tal vez en poco tiempo al mayor conflicto bélico en el mundo, porque no se le ve una salida en el corto plazo, y también a un efecto que Vladimir Putin está hoy lidiando, porque tiene niveles de inflación altísimos, porque se le empieza a gestar una oposición política en los grupos más adinerados, que empiezan a ver perjudicados sus negocios por las sanciones económicas que ha aplicado tanto la Unión Europea como Occidente. Y entonces estamos también presenciando algo que hace un año decíamos, pues será una invasión y un arrastre, o sea, Rusia va a acabar con Ucrania, y eso no ha ocurrido. La verdad es que ha habido una resistencia sorpresiva, un presidente que no tenía formación política y que se convierte en un gran patriota en su país y que hace una defensa ofreciendo su vida por delante, y una Unión Europea que en vez de haberse echado para atrás cada vez va más al frente, y hoy la visita del presidente de Estados Unidos yo creo que cambia completamente el escenario. Creo que todavía el análisis no se termina de procesar, y será en próximos días en cuando empecemos a ver cuáles son las repercusiones reales de la presencia de Joe Biden en Ucrania. A mí lo que me causa cierta desesperación, ansiedad, o que ya quisiera saber, es el juego que tiene China en este conflicto.
Dicen los conocedores de estos conflictos internacionales que ahora el que China esté tranquila es porque sabe China que si en algún momento llega a pronunciarse, a participar de una forma más, con más presencia, exactamente, esto podría convertirse en algo que... En una guerra mundial. No podría controlarse. Y China está con los pies de plomo porque sabe lo que está de por medio y están ellos muy tranquilos con el intercambio comercial sin todavía arriesgarse, ¿no? Esto será que ya estamos viendo a un Rusia mucho más debilitado y que en realidad va a tener que soltar en algún momento este conflicto. Gabriel. Mira, yo creo que China está jugando con el score. China apoya a Rusia. Públicamente no lo ha dicho, pero por debajo de la mesa, por debajo de la mesa lo apoya. Bueno, y ha sido el equilibrio para que no se desborden, para que esa guerra suba de nivel. Esperábamos una guerra rápida, que Rusia tomara el control de Ucrania. Un knockout. Pero no se dio y manejaba mi tocayo 300,000 muertos. Yo leía bien El País que son 100,000 entre los dos bandos de muertos, que son muchos de todas formas. Es que yo hablé nada más de soldados. Sí, 100,000. Y Ucrania ha perdido, se estima, 500,000 millones de dólares. Ha sido el costo para Ucrania. De Rusia no se ha señalado. La visita de Biden hoy a Ucrania, ¿qué significado tiene? Enorme significado, decía mi tocayo. Y para mí el significado es de que la guerra no se va a parar por lo pronto. Para empezar. O sea, porque hay una iniciativa de China, precisamente de un plan de paz, que se iba a dar a conocer en estos días. Yo creo que la visita de Biden lo frena. Y un posible acuerdo que se podría llegar entre las dos partes, y con ese apoyo que dice 470,000 millones ¿de euros? 470 millones de euros, y que todo el apoyo que se requiere se lo va a dar Estados Unidos, pues entonces envalentona más al presidente de Ucrania, ¿no? Entonces no se ven visos para que se llegue a un acuerdo de paz entre los dos países, que para que se lograra, primeramente Rusia tendría que renunciar pues ha tomado una tercera parte de terreno ucraniano, lo tiene tomado Rusia. Entonces tendría que devolver esos territorios y otros acuerdos que Rusia tendría que ceder. Yo no lo veo en esa posición, no veo a Rusia replegado, definitivamente, pero tampoco lo veo muy echado para adelante de lanzar toda la artillería, porque Rusia tampoco ha lanzado toda la artillería. Ha administrado el asunto, el tema, pero ahora, ¿quiénes han sido los ganadores y quiénes han sido los perdedores de esta guerra? Recordemos que la invasión que se da no es nada más porque Putin quiso hacerlo, sino también que hubo una provocación de la OTAN de instalarse en Ucrania. Entonces, es como ¿qué haría Estados Unidos si también aquí se instala una base de Rusia en la frontera mexicana con Estados Unidos, ¿no? Entonces, que ya por ahí alguien dice esa reacción, viene una provocación México, ¿no? También en ese sentido. Y bueno, es un asunto de geopolítica también el tema, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos fue a avivar el fuego, pues a ver, no se me duerman, síganle. ¿Quiénes han sido los ganadores y los perdedores? A equilibrar las fuerzas. Es decir, a darle oxígeno a la ¿Y quién es el mayor productor de armas en el mundo? Pues sí. Entonces, ¿quiénes han sido los ganadores y los perdedores? Yo pregunto. Pues yo creo que uno de los grandes perdedores en este momento son los europeos, son los alemanes. Los alemanes perdieron ingresos per cápita durante el pasado año, $2,000 por persona. Y la economía alemana perdió, por la cuestión de los combustibles, 170,000 millones de dólares. O sea, los que son directamente beneficiarios del gas que exporta Rusia son los más perjudicados. Además, porque le están pidiendo, ¿no? Putin, para no devaluar su moneda, lo que hizo es pedir que le paguen en la moneda nacional rusa, en el rublo. Claro. Y entonces eso les ha generado un enorme problema a todos los países. Tipo de cambio. Que necesitan gas. Y luego el gas. Rusia es el principal productor de gas del mundo y segundo productor de petróleo.
Eso lo ha acomodado parada, ¿no? en India, Además, lo ha acomodado en Corea del Norte, lo ha acomodado con China. Entonces, pues Rusia en ese sentido, en cuestión de los energéticos, no ha perdido, sino al contrario, ha ganado. Han perdido los empresarios rusos por las sanciones. por las sanciones económicas. Sí. Me queda claro que Joe Biden no quiere la reelección. Me queda claro que Joe Biden en Estados Unidos lo quiere solamente 4 de cada 10, no por ahí 3, Sí, sí. 4 de cada 10 Esto le va a estadounidenses. subir la popularidad. A eso Así voy. es. Sí, claro. ¿Está consiguiendo votos O Joe también, Biden? siempre los presidentes de Estados Unidos, cuando se meten a una guerra de Claro. frente, consiguen votos. Pero Porque es con una una nación crisis económica que tiene belicista. Estados Unidos. Entre las cosas que más le critican a Biden es precisamente la tibieza Claro, en su el conflicto de pasividad. Ucrania. Ante la baja, nomás que ellos administran muy bien lo que llaman el timing, es decir, el tiempo en que deben de hacer las cosas. Se acerca una elección y él también reaviva, replantea la participación de Estados Unidos en el conflicto, y con eso de seguro que las portadas de los diarios el día de mañana Claro. pues Claro, se van a hacer están muy en Ahora, también favorables estuvo al de visita presidente. el presidente de Ucrania en Casablanca, ¿eh? Sí, Así es. También. Pero es más significativa la No, de- sin lugar a Sí, dudas, claro, sin lugar a claro. dudas, por supuesto. Por las Estás hablando de señales la que potencia manda, pues. mundial Las visitando. señales, el Totalmente. discurso, Sí, el mensaje. apoyo económico. La señal es que o la sea, guerra no se va a acabar por supuesto. pronto. Ah, sí. Porque yo no Puede quiero ser una que se guerra acabe. prolongada como la de Irán-Irak en Cuando menos no 1980, antes de las elecciones de Estados 88, fueron 8 años. Esta puede ser una guerra también muy prolongada, ¿eh? Estados Unidos, sus elecciones es en el 2024, ¿no? Sí. O sea, ¿se van a ir También. hasta entonces? ¿Noviembre del de Pues 24? Podría yo no ser. veo que... Pues la apuesta me parece O que sí hasta va el para allá. 2025. Sí, claro. Pienso que la apuesta y la visita para mí es un mensaje clarísimo. El remedio y la enfermedad es posible que la esté poniendo Estados Unidos, y esto se está justo aprovechando, distribuyendo en los tiempos No sé si el para que el remedio. 2024 sea para... Yo diría más bien la enfermedad, ¿eh? Y habría que ver también, justo, estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista China. O sea, en realidad son las potencias por fuera las que podrían llegar a hacer un cambio en la hostilidad que existe, ¿no? Y el impacto que va a tener en el futuro. Se habla de qué pasa con el nuevo orden mundial o el desorden mundial que hay, ¿no? Entonces, sí está en conformación un nuevo orden mundial en el que el actor principal va a ser China. Se está reconfigurando el orden mundial, y en ese sentido creo que hacia allá irá. Independientemente de lo que pase entre Rusia y Ucrania, el asunto es que en ese nuevo orden mundial hay un agente que va a ser fundamental en la configuración del mismo, que es China, ¿no? Que lo económico pues está rebasando a Estados Unidos. ¿Recuerdan los proyectos neoliberales de la ruta Asia-Pacífico? Sí, claro. Bueno, por eso Manzanillo ahorita es el principal puerto de la República y ya no Veracruz, porque nuestro mayor comercio está al exterior ahorita por mar, está con Asia, Sí. precisamente. Bien, Sí, pues sí, México sin duda va a seguir hablando de los logros o no logros de la 4T, interfiriendo justo en lo que pueda hacer en su economía, en su A México le beneficia lo que está político-económica, pasando, ¿eh? pues. A México le beneficia. Totalmente. La, Y la- lo ha la aprovechado competencia poco, China, China, Estados Unidos, pues México. La verdad es que México en estas condiciones, si tuviera otra visión del presidente, México podría crecer el 6-7% de Es su correcto. economía. Es que anual. mira, para explicárselo bien a la audiencia, para poder competir con la mano de obra china que produce a costo cero, necesitan la mano de obra mexicana que produce casi a costo cero. Y ahí es donde las manufactureras pueden venir a México a producir en México para poder competir con China. Sería una locura lo que quería hacer en estos momentos Trump, llevarse las empresas armadoras de carros, de Estados regresarlos Unidos, a Estados en Unidos Berro Grande, sí. a producir en dólares con costos y salarios en elevados. dólares, porque harían Claro. que todas esas empresas no puedan competir con los productos chinos. Entonces, efectivamente, lo que dice Gabriel Ibarra, no, es un momento clave para que México pueda aprovechar la inversión extranjera producto de ese choque de gigantes, Esa en polarización. donde Estados Unidos tiene que ser mucho más competitivo en su modelo de producción. Así es. Bueno, pues nos vamos. Y con quién mejor, ¿no? Pues sí. Nos vamos Mejor. a estar pendiente de esta manifestación, que en Jalisco no será una marcha para defender al INE, será simplemente una manifestación en Plaza Liberación. Así que estaremos, por supuesto, todos a través de esta casa de noticias N+ Guadalajara, pendiente de lo que pueda surgir, y por supuesto también esta semana la aprobación o modificaciones o cómo queda esta reforma del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gabriel Ibarra, gracias por acompañarnos esta noche.
mucho gusto, buenas noches. Irán Espinosa de los Monteros. Un gusto, buenas noches. Lucía Almaraz. Un placer haber estado con ustedes. Por supuesto, Buenas Gabriel noches, Torres. Trini. Gracias. Buenas noches a la audiencia. A usted por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos en la próxima.